Saludos amigos, nos encontramos nuevamente en Voces Virtual, donde hemos estado trayéndote temas de interés y sobre todo esta semana nos estamos enfocando precisamente en los pacientes de enfermedades crónicas y hoy me acompaña la directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, Ángela Díaz, que precisamente estamos celebrando el mes de mayo, el mes de la salud renal en Puerto Rico. Saludos Ángela. Saludos y gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Para poder plantear lo que es la realidad ante COVID y toda la emergencia que estamos pasando con los pacientes de enfermedades crónicas. Y gracias por estar con nosotros y gracias, ¿verdad?, por responder a este llamado de que planteemos la realidad, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Pero antes que ¿verdad?, nos envolvamos en el tema de los pacientes de enfermedades crónicas, me gustaría que le explicaras a la audiencia qué es el Consejo Renal, qué servicios le presta al paciente renal a Puerto Rico, qué magnitud es el problema de pacientes renales en Puerto Rico, por favor. Claro, el Consejo Renal de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro. Llevamos aproximadamente 51 años prácticamente trabajando en la isla. Estamos desde 1969. Un poco de historia, ¿verdad? Bien rápida. Nuestra entidad se creó por una disposición federal. Fue creada en el Congreso de los Estados Unidos y trabajaron unas redes a nivel de toda la nación norteamericana y nosotros éramos lo que se conocía como el Renal Network 29. Y un poco dentro de sus funciones estaba lo que era el estudio del comportamiento de las enfermedades renales aquí en Puerto Rico e Islas Vírgenes y también la parte un poco regulatoria sobre los servicios de diálisis para pacientes de seguro social, beneficiarios de seguro social, ¿verdad? Y la calidad de esos servicios. Así que posteriormente eso fue evolucionando y antes que desapareciera la entidad y viendo la necesidad y la magnitud de lo que se estaba planteando ya con los números estadísticos, pues entonces se estableció como una organización sin fines de lucro, pero aquí en Puerto Rico, bajo las leyes de Puerto Rico, y es cuando entonces surge como tal el Consejo Renal de Puerto Rico. Okay. Y eso ya se da para la década a finales de los 70, así que más o menos como entidad bajo las leyes de aquí del Estado Libre Asociado, pues entonces estamos prácticamente desde los 70 y pico en adelante. Eso nos dio la oportunidad de incluir proyectos totalmente diferentes a los que hacían otros renal networks en Estados Unidos. Y ahí nos fuimos distinguiendo. Y uno de los temas principales era la detección temprana. El problema lo veníamos viendo ya en crecimiento, así que empezamos con proyectos que nos ayudaran a crear conciencia, a educar, pero a la misma vez a hacer detección temprana y desde entonces estamos trabajando con clínicas de seguimiento. Hemos ido trabajando proyectos de servicio directo a la población, desde servicios psicológicos, servicios de nutrición. Tenemos una farmacia para los que son trasplantados. Así que la magnitud o el campo de acción del Consejo Renal es bien amplio, porque trabajamos desde estadios tempranos de la enfermedad o la insuficiencia renal hasta después de trasplante. Y nos adaptamos, ¿verdad? Y respondemos a la necesidad de cada grupo, de los que están en estadio temprano, de los que están en diálisis, pero también de los trasplantados. Y hemos incluido en todo este grupo también a los cuidadores y a los profesionales de la salud para vernos como una sola comunidad renal. De hecho, voy sumando todo lo que has dicho y no puedo vislumbrar el número que representa, ¿verdad?, la población renal en Puerto Rico, que como bien lo acabas de describir, no es solamente una persona trasplantada o una persona en diálisis, es mucho más amplio que eso. Háblanos un poco de esos números, Ángela, Claro. háblanos de qué población, ese average de edad, si es que lo tenemos. O sea, creo que ustedes tienen bastante data que nos pueden compartir. Sí, sí. Pues mira, voy a empezar por un número bastante sencillo. Cuando hablamos de COVID, hablamos de una pandemia, ¿verdad? Las enfermedades renales a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud lo declaró una epidemia.
a nivel mundial. Y estamos hablando de que enfermedades renales están afectando al 10% de la población a nivel mundial. Wow. Y aquí en Puerto Rico se hace un estimado de que pudiéramos tener un 12 a 13%. Algunos son un poquito, ¿verdad?, más arriesgadas las estadísticas y los estimados de un 14% de la población con enfermedades renales. Y es porque estamos hablando de aquellos que están desde estadios tempranos. ¿Y por qué estamos hablando de un número tan altito que pues, cuando lo vemos en número y no en por ciento, estamos diciendo cerca de 320,000, 350,000 personas? Es por el número de personas con diabetes en la isla. Exacto. El 70% de nuestros pacientes en diálisis, que han llegado ya a un fallo renal y reciben tratamiento de diálisis, prácticamente son diabéticos. Un 70% es un número bien, bien alto. Bien ¿verdad? alto. El otro 15% aproximadamente, la segunda causa, es la hipertensión. Y todos sabemos que en Puerto Rico hay más de 1 millón de personas hipertensos, ¿verdad? Así que haciendo la suma de estos dos factores de riesgo, pues nosotros estimamos aquí en la isla un poco que pudiéramos estar en las 320,000, 350,000 personas desde estadios tempranos. Cuando hablamos en diálisis, ya estamos hablando de un fallo renal, estamos hablando de alrededor de 6,250 personas en este momento en diálisis. Y cuando hablamos de trasplante, pues aquí en la isla se han hecho más de 2,500 trasplantes, pero la realidad es que nuestros pacientes no solamente se trasplantan aquí en Puerto Rico, también se trasplantan en otros estados, ¿verdad? Dependiendo de dónde Donante, claro. tengo la oportunidad, una persona pudiera estar hasta en 5 listas de espera, ¿verdad? Así que nosotros estimamos que en esa etapa, como se le conoce, etapa terminal de las enfermedades renales, pudiéramos estar en las 9,000 personas aquí en la isla. De hecho, si comparo esos números que me acabas de compartir y analizo, ¿verdad? Las estadísticas que han tirado, si solamente con los pacientes renales se comprometieran todos con COVID-19, nuestro sistema colapsaría. Totalmente. O sea, por lo que me acabas de decir nada más, me parece que cuando miro, ¿verdad? Que como explicaba muy bien el secretario de Salud, decía, no, porque yo tengo hasta un 12% para que, ¿verdad?, que puedo impactar el sistema de salud. O sea, que nada más que si los pacientes renales se comprometieran, no solamente por el diagnóstico de COVID-19, sino porque, y esa problemática vamos a entrar ahora, sino que si el paciente no se atiende y mantiene el cuidado que tiene que tener, la adherencia a tratamiento, pues entonces tendríamos un serio problema en el sistema de salud terrible, aparte de los gastos millonarios que tendríamos. ¿Qué está pasando? Eso es un punto, y el otro es que tenemos que recordar el escenario, por ejemplo, de diálisis, es muy favorable, ¿verdad?, para que se dé este contagio si no se tomaran las medidas de precaución necesarias. Gracias a Dios, aquí en Puerto Rico, las unidades de diálisis comenzaron, tan pronto se escuchó a nivel internacional cómo iba aumentando los casos. Aquí se empezaron desde febrero las medidas de prevención dentro de las unidades, ¿verdad? Porque hay que recordar que dentro de las unidades las estaciones están una al lado de otra y es un espacio abierto. Por lo tanto, y no solamente eso, Ángela, sino que también María, yo creo que si hay un grupo que sufrió y se sacrificó grandemente después del huracán María, fue precisamente la población renal. Recuerdo perfectamente las complicaciones, que los pacientes no podían recibir sus diálisis, no encontraban dónde darse sus diálisis, así que yo sé que fue un hard time para ti y para la organización bien fuerte. Y yo creo que yo creo que si hay un grupo que aprendió de esa lección precisamente es la parte renal, y eso me lleva a preguntarte, ¿qué retos, verdad? Nosotros estamos, ¿verdad?, reclamando ser la voz de nuestros pacientes, y me consta que precisamente en el caso de ustedes, que le dan servicio directo al paciente renal en la gran mayoría de los casos, o sea, ¿qué está experimentando ese paciente? ¿Cuáles son los retos que se está encontrando, ya sea consigo mismo, con los servicios de salud y con el sistema de salud como tal?
Pues mira, aquí a mí me gustaría detenerme un poco y explicarlo por parte, porque tenemos los que están en estadios tempranos. Las necesidades y las barreras que ellos están experimentando son diversas. Estamos hablando de un paciente que depende mucho de los servicios a nivel primario. Y pues todos sabemos que este lockdown, este tiempo con estas medidas de seguridad y toque de queda y el distanciamiento social y el cierre de algunos servicios, pues este paciente ha enfrentado este tiempo grandes retos, ¿verdad? Para lo que es su diagnóstico temprano, para lo que es tal vez tener acceso a referidos o a esos tratamientos que son un poquito más especializados en estos estadios como tal. Así que también estamos viendo un incremento de personas que pudieron perder su trabajo en este tiempo y que a lo mejor perdieron también su plan médico, ¿verdad? Y que se hacía necesario, pues de alguna manera acogerse o inscribirse o solicitar lo que es el plan de Vital. Y también sabemos que muchas de las oficinas estaban cerradas. Así que tenían que hacerlo todo en línea. Y eso teníamos que asumir que el paciente tenía el conocimiento y las herramientas para acceder a esos servicios. Sin embargo, en la parte de diálisis, yo creo que el reto en este momento es que el paciente de diálisis, tal vez por el rol que vimos del Consejo Renal tan activo de María, pues eh, se acostumbró a que había gente constantemente tratando de responder al lado suyo. Y no es lo mismo tú atender a través virtual a una persona, tú estar ahí, a visitarlos, a ir a la casa, a conocer gente en la calle, atendiendo. Ahora todas las gestiones, porque nosotros también estamos limitados como entidad, nosotros no estábamos dentro de estas órdenes ejecutivas exentos para poder trabajar desde las oficinas y abrir en horarios regulares. ¿Sabes? Que teníamos las mismas limitaciones. Así que tuvimos, las primeras semanas fueron semanas que engranar bajo estas nuevas ¿Cómo nos rediseñamos? Exacto, para que el paciente supiera que estábamos aquí, que estábamos igual, haciendo la misma función que en cualquier otra emergencia. Pero en esta ocasión, pues ha costado un poco. El paciente tal vez de diálisis ha estado un poquito más acostumbrado a lo que es teleconsulta o a poder tener comunicación con sus proveedores por medio telefónico. Así que a lo mejor ese no era tanto el reto. Yo creo que era más recibir los servicios. Sí, yo creo que era esa más bien. Con el paciente de diálisis tengo que decir que el reto mayor ha sido el miedo a que a lo mejor va a su diálisis, pero a lo mejor siente síntomas relacionados a lo mejor a la diabetes, a otras condiciones como tal, y no se atreven a ir a una sala de emergencia por miedo a contagio con COVID. Y en el término del paciente de trasplante, pues obviamente ellos están un poquito más, ¿verdad? Su sistema está inmunodeprimido, así que a ellos le estábamos recomendando que se quedaran en su casa. Claro. Yo creo que la parte más difícil de nuestra comunidad fue engranar y ver que las personas o que los grupos que estamos aquí para servicio comunitario, no para sus servicios de diálisis como tal, sino para el servicio comunitario, es atender todas esas otras partes, no nos estabas viendo físicamente al lado tuyo, sino que es virtual, y acostumbrarlos a eso en tan poco tiempo, pues es un reto bien grande. Y el otro reto, que tengo que ser bien honesta, es que pues económicamente en esta ocasión hemos estado mucho más limitados que en otras emergencias. Como organización sin fines de lucro, tal vez en otras emergencias habíamos tenido más recursos disponibles
para poder atender las necesidades de la población. ¿No? La realidad es que, ¿verdad? Mirando las otras emergencias pasadas que no nos han dado respiro, porque es una realidad, pues en María éramos solos nosotros y las islas, y el resto del mundo estuvo dispuesto a colaborar y Exacto, ayudarnos. En el caso de los terremotos, algo parecido, pero ahora estamos hablando de una epidemia donde todos los países están igual de afectados. exactamente. Así que tenemos que generar nosotros mismos la ayuda o obviamente las ayudas federales. Y entonces, ¿verdad? Parte del reclamo que nosotros como organizaciones de servicios de salud tenemos es que no nos ven como parte de ese tercer sector, que no nos ven como parte de esa discusión que se está dando allá afuera. Y quisiera preguntarte un poquito precisamente de esa área, Ángela, cómo, ¿verdad? Háblame un poco de la alianza a los pacientes primero, háblame, ¿verdad? ¿Cuál es esa meta que nos une? Y obviamente hablo de que nos une porque pertenezco a ese grupo y me siento súper mega honrada de estar colaborando con organizaciones que yo soy la bebé, la bebé en términos de años. Pero sí, para mí es un honor, ¿verdad? Trabajar con ustedes, pero háblanos un poco, ¿verdad? Para que la audiencia también escuche desde el Consejo Renal este compromiso que hemos hecho para que la voz del paciente se sienta y se escuche. Pues mira, yo también me siento bien orgullosa de poder decir, estamos formando parte de esta alianza que se conoce como los pacientes primero, porque realmente para nuestras entidades, y yo creo que puedo hablar a nombre de todas, ¿verdad? Para nuestra entidad, nuestra razón de ser es el paciente. Si una ventaja tienen nuestras organizaciones, realmente es el contacto que tenemos con la población. Y me explico. Debo decir en ese sentido de que nosotros conocemos de cerca cuáles son los determinantes sociales que afectan que nuestros pacientes puedan ser cumplidores con su tratamiento. Y a eso me refiero, que tengan adherencia a su tratamiento, ¿verdad? Porque es que esto no es solamente ir a una oficina médica. Hay muchas cosas que pueden impedir o ser una barrera para que el paciente logre llegar a esa oficina médica. Y no solo llegar, tener el servicio que necesita, porque a lo mejor su plan no se lo cubre completo, o porque a lo mejor eh, eh, puede tener tantas circunstancias que, ¿verdad? Hay que mirarlo desde el punto de vista social. Y esa es la ventaja que tienen nuestras organizaciones. La parte que yo creo que aquí es bien importante tratar de que otros vean es que nosotros proveemos servicios, tanto de salud, porque en nuestro caso nosotros tenemos una farmacia, ¿verdad? Pero no nos ven como un proveedor de Sí, servicios de salud. porque nuestros servicios son gratuitos hasta ahora. Exacto. Exactamente. Pero nuestras organizaciones tienen que cumplir para tener las licencias con lo mismo que Mismo, cumple cualquier empresa privada o cualquier otra agencia, eso es ¿verdad? así. Así que yo no estoy exenta de pagar y de tener que cumplir con todos los criterios necesarios para establecer nuestro servicio. Y los Tenemos seguros, psicólogos, la claro, licencia, todo, todo. todo. O sea, yo tengo empleados que tienen una capacidad de servicios profesionales que yo se los he hecho a cualquiera, ¿verdad? Pero estamos en una desventaja realmente cuando nos vemos relacionados a otras corporaciones porque pues somos una non-profit, somos organizaciones de base comunitaria y no se nos ve ni se nos trata como proveedores de servicio de salud. Y no se nos integra a ese servicio, a ese sistema de salud, ¿verdad? Y O sea entonces, que no pertenecemos al sistema de salud y tampoco pertenecemos al tercer sector. Sí, exactamente, porque si miramos, ¿verdad? Otros ejercicios que se están haciendo en Puerto Rico, cuando se habla del tercer sector, se habla del nivel de pobreza, se habla de la educación, se habla de las artes, se habla del aspecto social, emocional, pero no se habla de, o sea, la salud física la ven como algo tan limitante que
realmente es preocupante, porque estamos en el Sí, medio de una emergencia de salud pública. En María tuvimos una emergencia del colapso del país, pero la parte de salud se vio sumamente sumamente afectada. afectada. Y eso lo podemos demostrar con todos los estudios que nosotros hemos hecho a 2 años y después de María, ¿verdad? Las consecuencias que hemos visto, cómo ha aumentado la población en diálisis, que ya tenemos más pacientes que antes de María. Esa es parte del ¿Cuánto miedo, fue la mortalidad? y esa es parte del miedo que me has expresado, ¿verdad? Fuera de cámara, de que, ok, a lo mejor los servicios están ahí disponibles, pudiéramos decir que todos los centros están dándole servicio al paciente, pero existe un elemento de educación, de manejar ese miedo en el paciente para que no abandone su terapia. Y entonces lo que hacemos es mirar a largo plazo qué efectos tuviera esto. Por ejemplo, dame un ejemplo de un paciente que es diabético, cómo pudiera desencadenarse la enfermedad a convertirse en un paciente renal, o un paciente que está teniendo ya fallo renal, cómo se me desencadena, o sea, cómo, ¿verdad? Para que la gente entienda, como dicen por ahí en arroz y habichuela, cómo sería esa cadena de deterioro del paciente renal desde que es uno, ¿verdad? En sus etapas iniciales hasta lo que es lo más complicado. Sí, mira, algo de lo que no se habla mucho en Puerto Rico es, por ejemplo, de esos pacientes que están en estadio 3 y 4. Yo considero que ese es el paciente más delicado en toda la cadena. ¿Por qué? Porque ahí es que existe la mayor mortalidad de pacientes. Ese paciente renal entre estadio 3 y 4, cuando miramos las gráficas de las estadísticas y miramos el número de pacientes que llegan a diálisis versus el número de los que están en estadios 3 y 4, el que llega a diálisis es bien bajito. La barra prácticamente te baja de una, ¿verdad? Y es porque a veces esos pacientes fallecen antes de llegar a diálisis como tal. Ahí está el gran dilema. Por eso para nosotros la detección temprana y Es el tan que se pueda importante. intervenir de forma temprana es tan importante, ¿verdad? El poder llegar a ese paciente diabético, a ese paciente hipertenso y poder tomar acción para prevenir las enfermedades o las complicaciones renales. Y eso lo hemos visto cuando miramos los niveles de incidencia después de María y los comparamos con años anteriores, pues ahí vemos un cambio, cómo ha crecido tan rápido el número que estamos por encima de María, ¿verdad? Wow. De ese número antes. Así que para mí Ah, es bien importante esa intervención temprana, que es a lo que nosotros nos dedicamos como entidad. El esfuerzo mayor que estamos ahora mismo haciendo lo estamos haciendo para eso. La innovación que estamos trayendo, porque nosotros no venimos hablando de tecnología ahora, estamos hablando desde hace unos varios años de cómo usar la tecnología a beneficio de esa detección temprana. eso es así, eso es así. Una Así que por eso pregunta, para mí esta iniciativa es tan espectacular, porque me ha puesto de la mano de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, me ha puesto de la mano de organizaciones como la Sociedad Americana del Cáncer, y todas estamos enlazándonos de alguna manera para dar el servicio a más de 800,000 personas en toda la isla. yo me atrevería a Este decir más de número un es bien millón. importante. Yo creo que más de un millón, porque están los que no están detectados y aparte de que también el Exacto, cuidador, ese cuidador que tiene que estar también sacrificándose por ese paciente que a lo exacto. mejor no puede trabajar porque tiene que estar cuidando, así que es mucho más. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado de esta alianza para que la gente la conozca? ¿Cuál es el llamado que tenemos hacia los líderes, hacia los gobernantes, hacia la legislación, hacia otros sectores, ¿verdad? Hacia otros grupos del tercer sector? O sea, ¿cuál es este llamado que este grupo está haciendo para que se escuche claro? Ok, uno, primero, yo creo que no podemos partir de percepciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos, de percepciones porque pensamos que eso es lo que necesita la gente. Aquí vemos un grupo de organizaciones que te está diciendo, esto es lo que necesita el paciente, porque estamos de cerca de ellos, estamos obteniendo el insumo de ellos
y viendo cuáles son las barreras que ellos tienen. Así que yo creo que es bien importante que los líderes nos integren a los planes de trabajo de respuesta a esta emergencia de salud pública. Yo creo que ese es el primer llamado, a que se escuche la voz del paciente y no hagan esfuerzos que tal vez no van acorde a la realidad de lo que está viviendo el paciente, porque ustedes están pensando que esa es la percepción, eso es lo que ustedes están a lo mejor pensando que eso es lo que está pasando. Nosotros estamos recopilando data, información de qué es lo que está pasando y atravesando el paciente, dónde pueden estar los problemas. Úsanos como esa herramienta de expertos para que realmente ustedes tengan como líderes, ¿verdad? O como sistema, tengan una respuesta mucho más efectiva hacia la población. Eso te da la perspectiva de que lo que estás haciendo, estás maximizando tus recursos, pero a la misma vez estás respondiendo a lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Y yo creo que el segundo, no podemos olvidar que nuestros esfuerzos tienen que estar centrados en el paciente. Y para eso, todos los que trabajan en el sector de la salud tenemos que estar alineados como tal. Tenemos que llevar una misma voz. A mí, por ejemplo, y es un ejemplo bien sencillo, tenemos que ponernos de acuerdo en qué le vamos a recomendar a nuestros pacientes con el equipo de protección. Y, ¿verdad? La parte esta de información de los medios de comunicación dan tanta y tanta y tanta información de fuentes diferentes que a lo mejor el paciente por un lado escucha que no debes usar el equipo de protección como los guantes y en otros escuchas que sí. Entonces el paciente está recibiendo información. Mucha información. Mucha información que no sabe cuál es la que más le aplica a ellos, ¿verdad? Eso. Así que para esta parte de educación, yo creo que aquí tienes las organizaciones que te pueden ayudar. No hay que crear nada. Aquí estamos nosotras acostumbradas a educar a nuestra gente, pero aquí estamos. Escúchanos, aquí, utilízanos, venos como una herramienta. Venos Venos como un aliado. Venos como un aliado y, ¿verdad? Y a veces, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, a veces es precisamente... yo más que aliado le diría socio. Socio, exacto. Socio. Exacto, como socio y, ¿verdad? Y eso me lleva me imagino que es el tercer punto que vas a traer, cómo, ¿verdad? Sabemos que en este momento el gobierno ha recibido una asignación de sobre 2.2 billones de dólares para la respuesta de COVID-19. Y yo no sé tú, Ángela, pero por lo menos yo que trabajo en el área de prevención e inmunización y que seguramente en los próximos 6 meses esa vacuna va a estar disponible, yo no he recibido ni una sola llamada, ni del Departamento de Salud, ni de ninguna agencia de gobierno que me digan, Lili, tú estás preparando un plan o tú nos puedes ayudar a trabajar un plan, o tú nos puedes ayudar a ver cómo podemos empezar a educar a la población, si no es más allá de lo que naturalmente nos sale como organizaciones para proteger, ¿verdad?, la población que queremos proteger. Así que me imagino que parte de lo que nos está pasando y es parte de lo que nos unió es precisamente que nos está trayendo a la mesa cómo van a mantener los servicios de estas organizaciones sin fines de lucro que le llaman el tercer sector, y no nos vemos reflejados allí. O sea, no nos vemos reflejados ahí. ¿Qué tienes que decirme de esa parte? Pues yo realmente en esa parte te tendría que decir, Lili, que estoy tratando de buscar las palabras más adecuadas, ¿verdad? Claro, porque yo creo que el gobierno está perdiendo una oportunidad increíble, increíble, de usar personas que están ya en la comunidad, que tienen unos proyectos ya montados, que no tienen que inventar las ruedas, y nos tienen aquí y no están aprovechando esa oportunidad. Y así como mencionaste lo de vacunación, tengo que mencionar, por ejemplo, los planes de emergencia para la temporada de huracanes. Y nosotros tenemos una coalición para manejo de emergencia. ¿Por qué no nos estás integrando? Pues por lo tanto, para mí es importante que dentro de todo ese dinero que se tiene disponible,
se contemple mira, ¿por qué no contratamos la gente que ya trabaja con esas No, comunidades? y que tiene el peritaje. Y que tiene el peritaje, y que tiene toda la la información. experiencia. Eso es así. Eso Y es tiene así. los recursos porque conoce la gente que se dedica a estas poblaciones. Eso es así. Ya aquí nosotros estamos enlazados entre nosotros. Ya yo sé que tan pronto llegue esa vacuna, ese medicamento, con quien yo tengo que trabajar es con Lilian Bose, ¿verdad? Exactamente. Así que tenemos ya estamos aquí integrados al gobierno y a las entidades que nos puedan escuchar y entender que nosotros somos parte importante de los servicios que necesitan los pacientes y cubrimos lo que nadie más hace. ¿No? Y que representa 1/3, como hablábamos ahorita, de la población de De Puerto la Rico. población. Exacto. Así que bueno, pues Ángela, yo te agradezco grandemente este espacio que hemos tenido para conversar. Yo creo que realmente, ¿verdad? Estamos buscando que se nos escuche. Yo creo que de verdad, hoy he conversado con varios de ustedes precisamente para levantar la voz. Así que yo espero que esto sirva para que, ¿verdad? Que sembremos esa semilla y esa línea en el pensamiento de nuestros líderes que dirigen este país para que entonces podamos irnos al próximo paso de continuar trabajando juntos. Y aquí estaremos porque nuestro norte siempre, siempre, siempre van a ser los pacientes primero. Eso es así. Pues muchas gracias por tu tiempo, Ángela. Gracias a ustedes.